Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este video que se llama Cómo negociar con los colombianos. A continuación, ustedes tendrán el gran privilegio de ver cómo se puede llegar a negociar y qué parámetros usamos. Fuera de eso, con claros ejemplos y con una gran información, llegarán a saber cuál es la manera de negociar con los colombianos y cuáles pueden llegar a ser los pros y los contras de ello. Así que los dejamos con este gran video. Buenas noches, compañeros y profesora. En la guía número 2, Teoría, Proceso y Características de la Negociación, este equipo está conformado por Miguel Ricardo Ruiz, Wendy Joana, Andrés Puentes y Nancy Ceballos. Esta segunda guía abarca temas importantes como son el concepto de negociación, características de la negociación colombiana. Vamos a tener claros ejemplos a través de las 7 características de la negociación en empresas colombianas. Vamos a partir del concepto de negociación según Ogliasty, en donde hay una palabra clave o un concepto clave que rescata que negociar es regatear. Esta es una de las características grandes del negociador colombiano. La negociación es tener voluntad de resolver el conflicto, es ponerse de acuerdo con el otro. Negociar es una de las 3 posibles soluciones a un conflicto o a una diferencia de intereses. Es un proceso de ponerse de acuerdo con el otro para resolver las diferencias. Es una acción unilateral que revierte en quién es más fuerte a ver el otro qué hace. Negociar es una de las posibles soluciones a un conflicto o a una diferencia de intereses. Es un proceso de ponerse de acuerdo con el otro para resolver la diferencia y generar un beneficio. Es una acción unilateral que revierte en quién es más fuerte a ver el otro qué hace. Ahora vamos a ver el concepto de negociación según Malaret. Para Malaret, el proceso es un proceso estratégico en donde hay un tema a negociar, unas partes, unos negociadores, hay unos objetivos y unas emociones encontradas. Es un claro ejemplo en donde es un paso a paso, donde hay un tema para negociar, donde vamos a encontrar unas partes que es quienes interfieren, unos negociadores que son quienes representan a esas partes, unos objetivos claros para llegar a esa negociación y vamos a encontrar unas emociones encontradas que son las que van a permitir que el proceso de negociación fluya de una manera adecuada. La negociación también es un proceso entre 2 o más personas que sirven de medio alternativo de solución de conflictos o simplemente como medio para alcanzar los objetivos e intereses propuestos de una manera individual, pero que satisface de una manera conjunta a la otra parte. Como conclusiones tenemos que es un acto de negociar, es la capacidad de poder entender la otra parte. Es una persona con emociones capaces de cambiar el objetivo de una negociación y sin el conflicto no hay negociación. Muchas gracias. Ahorita le doy paso a mi compañera Wendy, que sigue con uno de los temas que son las diferencias y características de la negociación. Gracias. Bueno, como le decía mi compañera, el siguiente tema a tratar son las características de negociación en Colombia. Digamos que aquí debemos partir de algo muy importante y es cuáles son los factores influyentes, es decir, es un país latino, entonces influye mucho su cultura, sus costumbres, sus idealismos, cuál es el objetivo y pues finalmente cuál es el servicio o producto que nosotros vamos a negociar con la contraparte. Eh, ¿Cuáles serían los requisitos para que haya una negociación efectiva en Colombia? Primero, el interés de conflicto, es decir, que por supuesto haya una necesidad que cubrir y cuáles son los factores influyentes en esa necesidad. Entonces, serían las condiciones geográficas, la economía, la educación, la parte social, la parte política. Estos serían los factores. Segundo, la zona de conveniencia mutua. En esta zona es como una zona de confort, donde se trata de tener beneficios tanto para el vendedor como para el comprador en Colombia. Y tercero, ¿cuál es la fuerza, poder y acción unilateral?
Aquí se trata de tener como más conocimiento y más apoderamiento de lo que nosotros vamos a negociar, tanto de la parte que nos quiere a nosotros vender, como nosotros logramos sacar lo mejor y negociar hasta llegar a nuestro objetivo, como también si somos los vendedores, de qué forma nosotros podemos hacer entender a esa contraparte que realmente necesita digamos que el servicio o el producto. ¿Cuáles serían las características principales? Serían en cuanto a comportamiento, la puntualidad, el respeto, el uso correcto de las palabras, también la responsabilidad es importante, la vestimenta siempre debe ser acorde al lugar, al sitio y por supuesto al cliente. La cortesía, el lugar y una merienda. Esto depende mucho el lugar, si es en una sala de juntas, si es en algún lugar abierto, alguna merienda, algo no muy ostentoso y por supuesto la atención que nosotros logremos brindar. Lo segundo es una comunicación fluida. Obviamente esto depende de la región, si estamos en Bogotá, si estamos en Medellín, si estamos en Barranquilla. Generar soluciones que satisfagan las necesidades de la contraparte. Siempre que se escucha la contraparte, obviamente hay que dar la razón, pero siempre teniendo en cuenta de que vamos a ir a satisfacer esas necesidades de esa parte. La creación de valor de la propuesta es importante siempre resaltar qué es ese valor agregado que nosotros podemos darle al cliente. Adicional, si nosotros somos la contraparte y vamos a comprar, digamos, es buscar ese valor que nos haga a nosotros comprar. Y por último, tener el conocimiento acerca del producto y sus derivados, adaptarse a cambios de situación según sea el caso. Sí es importante tener el conocimiento en cualquier negociación en Colombia, ya que digamos que dan las características del país, alguna pregunta, alguna duda, siempre se debe tener el conocimiento de ello. Y por último, tenemos las herramientas antes de llegar a la negociación en Colombia. Son herramientas útiles y que no solamente en Colombia se usan, sino alrededor del mundo, que son redes sociales, correos electrónicos, prensa, televisión y radio. Eso sería lo más importante de las características de una negociación en Colombia. Muchas gracias. Well, we have talked a lot about business and all the stuff. Why don't we have a beer and we just clear our minds so we can talk about our lives and all the stuff? Beer now? But we're not done with the second point. We should finish first because it's not time for the break yet. But, well, let's continue. Well, as I was telling you, we have that big business that we can just export our flowers from Colombia, and it will be amazing because there in Germany you don't have like those flowers. It's like roses, you know, we have those red roses. I have some kind of pictures in here. I don't know if you can see them. Oh, they're so beautiful. Yeah, here are like white ones, and yeah. So, and the business is just like that, like as I was telling you, and Yeah, sounds like a really good idea. So I think we can. I mean, usually we only have a break at 4, but I think we're good in time, and yeah, that's a great idea now. We can have a beer break now because I know you guys like beer and you like to make a break now. So, what do you think? Is it okay for you? well, that sounds amazing. Just go there. We're Okay, wasting time. Hello, Hello. how are you? Great. And you? I'm fine. You know, I have seen your beach. It's a nice beach. Yeah, it is. Mhm. You know, I want your beach. Well, I don't know. I was thinking the whole day how wonderful it will be to eat it later. So I don't know. I'll just keep it, I think. I have 1,000 for your beach. 1,000?
Well, look at it. It's so perfect. I don't think 1,000 is enough. How much do you think it costs? Maybe 2,000? 2,000? That's too much for a peach. I think it's a fair price. Look at it. So wonderful. I know that you want it. It's red. Well, I'm not so interested about your peach. I mean, you know, I can find somewhere else another peach. I could give you something else like 1,200. Well, 1,800? Don't you think that's too much for a peach? I mean, if you really want it, you would pay it. Or no? Well, I have 1,300 and I think I'm out of money. Really? Oh, that's so sad. I could go maybe 500, 1,500. But that's probably my limit because I really like it. 1,500? I think so. But then I have to walk because I don't have enough money for the bus. So you don't care? 1,400 would be amazing because I would have like to the bus. Okay. Well, just because I'm a nice person, I don't want you to walk. Deal? Deal, you have a deal. So Wonderful. let me just catch the money that I forget where it is. Hey, that's a nice beach. I know, it's wonderful, right? I bought it yesterday. Yesterday? Yes. It's almost new. Yes, it's pretty new. Well, you know what? Mm-hmm. I like your beach, Mm-hmm. and I think I can have something that you would like. So, what do you think I would like? Well, I have something amazing. What do you have? I have something that will make you feel like in the sky. You will be like eating clouds. Because Okay, I what have is it? this amazing cake. Oh, that looks really good. Well, my proposal is I'll give you the cake, you give me the peach. Let me think about it. It's like eating clouds. But this is wonderful too, so I'm not sure. And I bought it yesterday myself to eat. But I think it's a good deal. Yes. Do you think we can have a Yeah, deal? we can have a deal. That's amazing. Continuando con la revisión de los términos de negociación, vamos a analizar la negociación que se llevó a cabo entre la empresa SAP-Miller y Bavaria. Esta negociación se hizo en el año 2015, se cerró en el año 2015 por un valor de 7.800 millones de dólares. Vamos a revisarlo pasando por los pasos del método Harvard en su orden alternativa al no acuerdo, intereses y posiciones, opciones, criterios, relación, comunicación y compromisos. Las alternativas al no acuerdo o MAN, en primera instancia, Bavaria, si no se cerraba el negocio, podría continuar con la expansión continental para generar interés en otros inversores. Por su parte, SAP-Miller podría hacer una condición diferente en los precios de la acción o participación según la alianza que se firmara. Los intereses y posiciones. Por parte de SAP-Miller querían llegar a una consolidación de un grupo cervecero fuerte en la región, integrando a Panamá, Perú y Ecuador, que pues también era una opción para Bavaria. Por otra parte, Bavaria quería obtener la reducción de costos operativos y apertura al crecimiento de las acciones a nivel mundial, pero tenían un interés donde tenían diferentes posiciones. En cuanto al cierre del negocio con accionistas minoritarios, SAP-Miller quería terminar el negocio pagando pues un valor relativamente bajo por las acciones de aquellos que habían invertido en Perú, Ecuador y Panamá. Por otra parte, Bavaria quería que pues se les pagara lo más justo posible, de acuerdo a que con el cierre de la negociación la tasa de cambio podría verse afectada y el valor de las acciones decaer.
Las opciones que tenían estaba Scottish and Newcastle, que fue el primero en retirarse por considerar que perdería el control de la compañía. Después estaba Heineken, que era el segundo en retirarse por el precio y por requerir 1.000 millones en inversión adicional accionaria para mantener el control de la compañía, lo cual pues iba a incrementar los costos que iba a terminar pagando por la operación. Y por último estaba SAP Miller, que fue el que se quedó con el negocio, que en ese momento de la operación estaba recibiendo el 48% de sus ganancias de países subdesarrollados y con la fusión iba a recibir el 21% de sus ganancias de países latinoamericanos. Los criterios, por una parte, entrega de la mejor utilidad a socios minoritarios, Panamá, Ecuador y Perú. Allí se definieron políticas con el Estado para llegar al mejor precio de las acciones a pagar, revisando pues que no se vieran afectados y que los accionistas pues recibieran el mejor precio en el momento de la operación. En cuanto a la relación, se evidenció que el proceso de negociación se hizo entre equipos de profesionales capacitados por más de año y medio, centrados en los intereses de las partes y no en las posiciones difíciles de discutir. Así fueron llegando a una sola posición, atacando los intereses en común. En cuanto a la comunicación, hubo un proceso de conocimiento de la cultura colombiana en primera instancia y luego se pasó a las culturas de los países donde Bavaria tenía operación, generando grupos de trabajo, visitas guiadas, entre otras actividades. Y por último, los compromisos. Toda la negociación quedó plasmada en un documento, en un acuerdo firmado entre las partes, que era la familia Santo Domingo y SAP Miller, donde quedaron plasmados todo lo de la venta de acciones y los dividendos anuales por la operación. En este caso, el Grupo Santo Domingo no pudo ejecutar ventas de sus acciones en los siguientes 5 años, pero recibirían unas utilidades anuales aproximadas a los 90 millones de dólares, pues que garantizarían esa redituabilidad del negocio. Well, conclusion. In that video, you have seen that Colombia is a country that has like some important parts to negotiate with. For example, for us, it's so important to be relaxed and to feel comfortable and to trust in the other one. So it's more important to make a trustable relationship than to make the business at its own. We also saw that in a lot of cases we have like an old way to make business or to negotiate. So we have to go forward or to the front that what we have. If we see some other countries and some other cultures, it will be some kind of hard for us because of our way to make business.